Bueno, ya tenemos el ambiente, tenemos el fondo. Vamos a crear el jugador. Para crear el jugador, primero tenemos que ir aquí a la jerarquía y vamos a crear un objeto vacío, el cual después vamos a integrarle los elementos gráficos y todos los atributos del jugador. Entonces para eso, aquí en la parte superior vamos a hacer clic y vamos a crear un objeto vacío, create empty. Y eso nos va a crear este objeto vacío acá, vamos a escribir player. Observen que inmediatamente si seleccionamos por ejemplo la herramienta de mover, nos va a aparecer aquí esta opción para mover tanto en horizontal como en vertical, vertical Y, horizontal en X. Esto simplemente nos está mostrando la posición actual de ese objeto vacío. Y aquí en el inspector pues vamos a tener varias opciones para irle agregando particularidades a nuestro personaje, funciones y demás. En este momento, por ejemplo, pues como es un objeto vacío, pues tenemos solamente la propiedad de transform, cual nos permite modificar la posición, su rotación, su escala. Para que empiece ese objeto a tener una apariencia, para dar esas propiedades, tenemos que agregar un nuevo componente dentro de este player vacío, y ese componente se llama sprite render. Entonces vamos a hacer clic aquí en add component y vamos a escribir sprite, y observen que por aquí aparecen varias opciones de sprite. El que nos interesa es este sprite render, que es el que nos va a mostrar los elementos gráficos. Vamos a hacer clic acá y se nos va a activar como todas estas opciones para poder empezar a configurar. Si nosotros vamos en el otro costado a la carpeta del proyecto, vamos a ver que también tenemos diferentes pues elementos organizados y nos interesa esta que dice sprites. O sea, aquí en sprites van a ver también que tenemos enemigos, tenemos items, tenemos el player, el jugador que necesitamos, y también necesitamos esta carpeta de acá. Cada una de estas son como animaciones del personaje. Necesitamos esta que se llama el idle, que es como el personaje cuando está estático, cuando está ahí quieto, por decirlo de alguna manera. Y dentro del idle pues están todas estas, el idle 1, idle 2, todas estas como animaciones para el personaje. Observen también que cuando yo hago clic sobre cada uno de estos elementos, pues se activa el inspector con las propiedades referentes a ese objeto seleccionado. Pero resulta que nosotros necesitamos arrastrar uno de estos sprites en el componente que acabamos de crear del sprite renderer, y lo que sucede es que cuando hacemos clic pues nuevamente se nos va. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a seleccionar el player y vamos a activar este pequeño candado en la parte superior, este de acá. Vamos a hacer clic ahí para que se nos quede, digamos, estática, o digamos que se nos quede ahí fija esa pestaña del inspector. Y ahora sí lo que necesitamos es llevar este player idle aquí a donde está el sprite. Aquí, que no hay ninguno en este momento. Miren que dice sprite y no hay ninguno. Vamos a arrastrarlo y lo soltamos ahí. Ya nos va a quedar vinculado ese sprite en ese sprite rendered. De hecho, si ustedes observan en esta parte también, aquí está este pequeño como icono para buscar sprites adicionales. Simplemente uno hace clic y nos busca todos los sprites que tiene nuestro proyecto, y podríamos, si no sabemos el nombre, pues escribir aquí y encontrarlo de una vez. Entonces ya lo tenemos aquí vinculado. Si observan, todavía no nos aparece pues nada, no hay ninguna gráfica del sprite que aparezca, y es porque todavía no hemos definido el layer donde va a estar ubicado ese personaje. Entonces observen que nosotros pues ya habíamos creado unos sorting layers que están acá, cierto, fondos, ambiente. Vamos a crear un nuevo layer aquí, add sorting layer, cierto. Vamos a desactivar esto para que podamos acceder, y tenemos fondos y tenemos ambiente. Dentro de Unity
tenemos como unas convenciones de cómo nombrar las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, es bueno como usar este tipo de convenciones para que en futuros proyectos o buscando información en internet, pues sea más fácil con esas palabras claves encontrar la información que necesitamos. Entonces, digamos que la capa que contienen los personajes, que contienen los enemigos, que contiene el jugador, tiene un nombre específico, podemos pues, nombrarla como queramos, pero es importante a veces usar estas convenciones. Entonces esta capa se llama Entity. ¿Ok? Y esta capa la voy a dejar entre estas dos, entre el fondo y el ambiente. Ahora sí regreso aquí al player y pues nada, aquí en Sorting Layer voy a escribir, voy a seleccionar la que dice Entity. Listo, y nos aparece ya el personaje por aquí como una pulga, como una garrapata súper pequeñito. Y la razón por la que está tan pequeño es por las unidades de píxeles que tiene actualmente. Entonces, yo regreso aquí y selecciono, por ejemplo, cada uno de los sprites de este personaje. Observen que me aparece que tiene 100 píxeles por unidades. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar estos 4 sprites. Simplemente selecciono uno, presiono Shift y después aquí en último en el 4 para que me queden todos activos. Y voy a cambiar los píxeles por unidades a 16. Y voy a hacer un apply. Y observen que inmediatamente pues ya tiene las proporciones que debería tener el proyecto, el videojuego. De hecho lo voy a mover por acá, más o menos donde pues podría empezar a estar, aunque más adelante vamos a ver cómo lo posicionamos correctamente, pero ya estamos empezando a darle pues nuestro personaje al juego y empezar a activar sus propiedades como tal. Y bueno, ya aquí tenemos nuestro personaje. Este momento pues no está haciendo nada, vamos a ir agregándole cositas a medida que vamos avanzando, pero así se vería pues en la vista de la pantalla del juego. Si yo presiono play, pues que empieza el juego. Más adelante les voy a explicar cómo hacer para que se vea así como azulita la pantalla cuando yo presiono play, que es como una forma en que me alerta el motor del videojuego de Unity que estoy en modo de reproducción de videojuego. Entonces pues es como para alertarme que lo que haga en cambios pues no va a tener ningún efecto, lo van a ver mucho más adelante. Entonces tengo aquí el personaje, pues nada, en este momento no hace nada, para eso es que vamos a programar, para empezar a darle funcionalidad, pero ya tenemos como una representación gráfica que se ve muy bien de nuestro proyecto. Bueno, antes de continuar y como les había quedado pendiente la sesión anterior, cuando yo presiono play aquí, estoy en modo player, estoy en modo como de reproducción del videojuego y observen que aparece como este color azul alrededor. Y con esto pues puedo diferenciar entre estar editando y estar reproduciendo el videojuego. Para poder cambiar este color es muy fácil, tenemos que ir a Edit y vamos a ubicar la opción de preferencias. Y en preferencias buscamos esto, Colors, aquí Colors. Y aquí van a ubicar esta opción que dice Play Mode Tint, esta de acá. Y aquí simplemente pues hacemos clic y escogemos un color de nuestra preferencia. Lo importante es que logremos determinar un color que sí nos avise que estamos reproduciendo el videojuego en ese momento, y es visualmente una forma de entender eso y pues de diferenciar entre la edición del videojuego y mientras estamos revisando cómo funciona el videojuego como tal. Eso es importante y nos ayuda un poco a de pronto no editar el juego mientras se está reproduciendo. Básicamente esa es la finalidad de cambiar el color. Bueno, para empezar a darle particularidades físicas a un objeto, en Unity nosotros debemos activarle unos componentes, agregar unos componentes adicionales para que las físicas funcionen, para que el objeto tenga gravedad, para que tenga colisiones, para que tenga una cantidad de procesos físicos que se acerquen a lo que estemos desarrollando. Entonces para eso tenemos que ir en añadir un nuevo componente, hacemos clic acá y vamos a escribir Rigid Body, pero en este caso 2D. Recuerden que Unity es en motor 3D. Si estuviéramos desarrollando un videojuego 3D, pues lo haríamos acá, pero en este caso es Rigid Body 2D. Y se nos van a activar una nueva cantidad de propiedades para nuestro personaje, para nuestro jugador. Y aquí suceden una cantidad de cosas. Por ejemplo, el body type es
el comportamiento del objeto al cual le estamos agregando ese rigid body. Tenemos tres opciones: dinámico, kinemático y estático, que pues a medida que vayamos trabajando podremos alternarlo. Por el momento vamos a dejarlo en dinámico, que es un objeto en movimiento, y estático, un objeto que va a estar quieto ahí pero con propiedades físicas. Si yo por ejemplo muevo este personaje por acá, voy a bajar por aquí arriba, observen en la parte inferior de la ventana del juego, viene por acá, y lo voy a reproducir, van a ver que tengo ciertas propiedades. Por ejemplo, tengo la masa, que es como el peso del personaje como tal, y tengo gravedad. Por ejemplo, en este caso está en 1. Voy a presionar play, a ver qué pasa. Es que el personaje cae, ¿cierto? Cae por detrás del escenario porque ese escenario tiene una capa que está enfrente y ya. Entonces, como le dimos esa propiedad, ya le dimos un rigid body 2D, ya empieza a tener propiedades físicas. Y si yo, por ejemplo, quiero que la masa, o perdón, la gravedad sea un poquito más reducida, por ejemplo, aquí tiene una gravedad 1, vamos a cambiarlo a 0.5, y play pues tiene menos peso, por ende la gravedad pues tiene una gravedad menos fuerte, perdón, y con eso el objeto pues cae mucho más despacio. Yo lo voy a dejar aquí en 1. Bueno, ya tenemos un rigid body 2D, pero pues también necesitamos agregarle otros elementos como es las colisiones, agregarle una propiedad para que este personaje impacte con el suelo. Y eso es un collider. Los colliders son importantes en todos los objetos para que pues entienda el motor de videojuegos cuando un objeto colisiona con otro. Para agregar un collider es muy simple. Vamos a seleccionar el personaje y en componentes vamos a hacer clic aquí en Add Component. Vamos a escribir collider. Miren que aquí nos aparecen varias opciones, y pues obviamente también como Unity es un motor de videojuegos 3D, pues nos aparecen las opciones 3D y 2D. Vamos a escoger este que se llama Box Collider 2D. Aquí es un poquito difícil verlo. Voy a apagar aquí en el grid de pronto el fondo un momento, y vamos a seleccionar el personaje. Observen que tenemos una caja. Esta caja representa el tamaño del sprite en este momento, y pues muchas veces el Box Collider digamos que también ocupa el mismo espacio, pero pues en el uso del videojuego, en el trabajo del videojuego, cuando el personaje se acerca a objetos, realmente no necesitamos que tenga estos espacios, porque pues queremos que la misma forma del personaje sea la que tenga relevancia dentro del juego. Entonces lo que podemos hacer es editar primero este collider, ¿cierto? Acercarlo más a la forma natural del personaje. Entonces vamos a hacer clic aquí. Les voy a mostrar aquí en Box Collider está este Edit Collider, es esta cajita de acá, y con esto podemos activar las opciones de edición de esa caja del Box Collider. Vamos a hacer clic ahí y observen que nos aparecen estos pequeños puntos alrededor. ¿Qué nos interesa mucho en este momento? Sobre todo la base del personaje, el suelo. Yo lo voy a subir un poquito más para que de pronto entren un poquito más los pies o las patas de este personaje en el suelo, y voy a mover hasta acá, hasta la cabeza, por acá, por este lado. De pronto la cola no tiene ninguna colisión, entonces no es tan importante. Por acá, y la parte de la cabeza posiblemente sí. Voy a activar nuevamente. Voy a moverlo por acá, digamos que esta parte, las orejitas no, pero la parte superior de la cabeza sí. Ya es un poquito subjetivo esto, pero lo importante es que el personaje con su forma natural sí tenga las colisiones. Una vez terminamos, simplemente hacemos clic por fuera y ya está. Entonces realmente lo que va a colisionar, lo que va a tener impacto, es lo que esté encerrado dentro de esta área que acabamos de editar de el Box Collider. ¿Qué sucede? Pues a estas alturas ya debería haber una colisión, pero van a encontrar algo muy particular. Voy a hacer clic aquí en play. Ya tiene el personaje, el collider activo, pero igual sigue cayendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en este momento el personaje tiene el collider, pero
la plataforma no lo tiene. La plataforma no tiene este mismo proceso. Si yo selecciono la plataforma, por ejemplo, el ambiente, observen que no hay ninguna línea gris ni línea verde que esté rodeando estos tiles, o sea, no tienen colliders en absoluto. Entonces por eso el personaje cuando cae pues no tiene nada con que colisionar. Entonces para eso también tenemos que agregarle un collider al tile map, en este caso el ambiente, que es pues todo el escenario, todas las plataformas. Entonces nuevamente vamos aquí a add component, pero vamos a agregar otro tipo de collider. Vamos a escribir tile y miren que nos aparecen las palabras claves con tile, y aquí dice tile map collider 2D, porque va a usar la forma que tiene el tile map en ese momento, que fueron todos esos tiles con que creamos esa plataforma, para crear automáticamente el collider, y de una vez inmediatamente ya tenemos rodeado todos los elementos con los que ahora sí puede colisionar el personaje. Y bueno, pues a pesar de que está el tile map, vemos que hay muchos, o sea, son muchos pedacitos ahí, porque lo que está tomando es cada uno de los espacios que se usó cuando se construyó el mapa. Entonces vamos a unir todos estos, este collider tile map, y una forma fácil de hacerlo es añadir otro componente que se llama Composite Collider 2D. Hacemos clic ahí. Primero le va a agregar que tenga propiedades físicas, le va a agregar el rigid body, que también lo tenía el personaje, y segundo le va a agregar este Composite Collider 2D, que es como agrupar para que todo eso sea un solo elemento, por así decirlo, la forma como más fácil de explicarlo. En el body type, recuerden que habíamos hablado de dynamic, kinematic y static. Eso es un objeto estático, no se va a mover, va a estar ahí quieto, entonces debemos cambiar a static. Ok, y también debemos activar esta opción que dice Used by Composite, o sea, por esto de acá, que lo que va a hacer es agrupar todos esos elementos del tiles. Cuando hago clic acá, miren que ya no están esas divisiones internas, sino que pues agrupa todos esos elementos y ya genera pues esas cajitas por cada uno de los objetos que están ahí. Ahora sí probemos el funcionamiento. Vamos a hacer clic aquí en play. Y el personaje ahora cae y se queda en el escenario. Voy a volver a unir este espacios acá para que me quede más. Lo que pasa es que acá no sé dónde está el personaje realmente. Un tico acá lo dejo. A ver acá. Yo creo que está un poco más a este lado. Voy a moverlo un poquito más para acá. A ver. Creo que voy a estar haciendo esto todo el tiempo. Simplemente dividiendo la pantalla o organizando un poquito más la pantalla para tener más espacio para trabajar. Pero pues nada, voy a hacer play aquí nuevamente. Y ya el personaje cae, tiene cierta física y ya colisiona con el escenario. Todavía no hace nada, todavía no estamos jugando, pero ya llegamos a un punto donde empezamos ya a tener interacción entre el personaje y el escenario, y eso es un gran avance.